5 pasos sencillos para enamorar al tribunal, no para que te saques pareja, sino para que saques la plaza lo más rápido posible. En oposiciones, enamorar es sinónimo de no aburrir, de diferenciarte en positivo, de ayudar al tribunal y hacerle la vida más sencilla, de hacer que te recuerde, de ser útil y pragmático y de tener buena actitud. Vamos a ir punto por punto y poniendo ejemplos. En primer lugar, una pequeña anécdota, y es que recuerdo que cuando yo me saqué la plaza, ese año que estuve de funcionario en prácticas, hicimos una formación en uno de los colegios, una formación, no la hice yo, sino que nos la hicieron a otros docentes para innovar, y me encontré a dos miembros del tribunal, a dos chicas que fueron los que me pusieron tan buena nota, me pusieron ese 10. Y se acordaban de mí, ojo, pero no se acordaban de la metodología activa que había llevado o de las actividades que les había planteado, no, se acordaban de el acting que hice, de todas las metáforas que utilicé, de mi hilo conductor. Entonces, este sería el primer consejo. Al final, el hacer que te recuerden, aparte de ser tremendamente práctico, es intentar crear una defensa y un discurso totalmente único. Y eso yo lo conseguí, a pesar de que dentro de mi tribunal habían como 3 o 4 opositores más con el mismo hilo conductor. Al hacer lo propio, no copiarlo de internet, sino buscar metáforas potentes, utilizar la pizarra en consecuencia, intentar también tener ese hilo conductor que se proyectaba en los 10 puntos de la programación, pero también en las 15 situaciones de aprendizaje que en mi caso tuve que hacer. Pues al final el tribunal se llevó un muy buen recuerdo, y es que hilé desde los productos finales hasta las metáforas de la programación, hasta también la última situación de aprendizaje, que estaba toda conectada con esa navegación pirata, y de verdad que fue un hilo conductor muy potente, que de hecho luego hemos replicado también en otros alumnos que se han presentado por secundaria y les ha ido muy bien, obviamente adaptándolo. Si queréis más información sobre esto, tenéis mi defensa completa dentro del curso de exposición oral. Pero siguiendo con ese enamoramiento, lo primero es no aburrir. ¿Cómo no vas a aburrir al tribunal para que desconecte? Porque esto, de manera inevitable, va a haber un porcentaje de opositores, o sea, de tribunales, que desconecten, en consecuencia que va a llegar un opositor formado en una academia o formado desde su casa, que piense que por ser un papagayo y ponerse delante del tribunal y decir: hola, soy Diego, y basándome en la orden del 25 del 2024, paso a realizar la introducción. La educación es el arma más poderosa que existe. Ahora iré a la contextualización. Lo hemos contextualizado en un centro educativo en el que el entorno socioeconómico es medio bajo. Me voy a guiar en LOE, el OMLOE, Real Decreto, Decreto, y como ir haciendo esos checks de los diferentes criterios de calificación, pero el no tener alma en el discurso, el no trabajarla para que transmita más allá de esos estándares que marca la convocatoria, más allá del currículum. Obviamente tenemos que trabajar el currículum, pero tenemos que desmarcarnos, y los elementos curriculares o en este caso LOE, el OMLOE, Real Decreto, pues vamos a ser quirúrgicos, vamos a intentar ser específicos, qué extraemos, vamos a intentar también ser empáticos con el tribunal, proponerles problemas que solemos tener en clase, cómo los solucionamos, esa diferenciación en positivo. Ya os lo dije el otro día cuando hablábamos de guión, yo creo que fui parte del cambio. Yo no entraba y me quejaba de la ratio, yo no entraba y me quejaba de los problemas de convivencia, de la falta de atención, de que nuestros alumnos estaban más desmotivados que nunca. No, yo quizá ponía sobre la mesa el dato impactante respecto a la mala gestión emocional, la mala gestión de pantallas, y luego en mi metodología se veía cómo lo solucionaba con el aprendizaje servicio, cómo lo solucionaba utilizando diferentes aplicaciones para que nuestro alumnado se mueva más, etcétera, etcétera. Entonces, intenta diferenciarte en positivo, y aquí también es muy importante la actitud. Muchos opositores que entran con un lenguaje cerrado, con muy pocas ganas de comunicar, con el cronómetro puesto y con muchas ganas de que se acabe, y eso lo va a ver el tribunal. Por lo tanto, si entra un o sea, entra un opositor y se pone delante del tribunal y mira miembro a miembro y sonríe y de verdad transmite esa pasión con un tono de voz adecuado, creando pausas cuando toca, creando silencios y creando esos pedestales para los mensajes impactantes, pues el tribunal te va a recordar. Y también enamorar es sinónimo de ayudarles y hacerles la vida sencilla. Si un criterio de calificación es
Contenidos transversales que aparezca la palabra. Si tienes los criterios de calificación como en Andalucía, que están bastante ordenados, que vayan apareciendo en ese orden en tu exposición. En vez de ponerle las cosas complicadas, y también ponerle las cosas complicadas es ser poco útil, ser poco pragmático, que tu exposición de 30 minutos de la unidad se vayan 25 minutos a explicar cosas teóricas, a definir el aprendizaje servicio, a definir lo que es la evaluación formativa, a definir lo que es la atención a la diversidad, pero que no se vea esa chicha, esa propuesta práctica. Bien, genial. ¿Cómo adaptas tu alumnado desmotivado? ¿Cómo haces que se implique? ¿Cómo haces que tu alumnado TEA pueda participar en la exposición oral y se pueda comunicar con el resto de compañeros? ¿Cómo haces si tienes un alumno con quizá alguna deficiencia cognitiva? ¿Cómo le das ese tiempo extra para que pueda responder si llevas un Kahoot? Etcétera, etcétera. Eso es buscar problemas, los problemas que nos encontramos en el aula y que el tribunal también ha tenido, y proponerles esa solución. Y para eso, a mí me encanta esa fórmula 70-30, que el 70% del tiempo de la exposición estés proponiendo cambios. Cambio me refiero a que estés proponiendo propuestas prácticas, intervención didáctica, de cómo llevas las actividades, de cómo las adaptas, de qué instrumentos de evaluación llevas, de cómo lo haces autónomo, etcétera, etcétera. Cómo haces que tu alumnado fomente esa creatividad. Y cuando esto se junta, cuando no aburres porque eres específico, cuando te diferencias en positivo porque eres parte del cambio, cuando les ayudas y le haces la vida más sencilla porque te has aprendido los criterios de calificación, cuando haces que te recuerden porque también utilizas metáforas para hacer lo abstracto y lo que va a decir todo el mundo, de llevárselo en una bandeja y hacérselo más entendible, y cuando eres útil, pragmático y sobre todo transmites esa actitud, es cuando te recuerdan. Es cuando te recuerdan. Y cuando te recuerdan es cuando tienes más nota que la media. La media quizá cubre solo los criterios de calificación. Así que enamora al tribunal con buenas palabras, con mucha parte práctica, y cuida tu discurso. Ya sabes que esta semana estamos con el curso de exposición oral a precio de oferta. Después del domingo subirá de precio y tenéis mi defensa y también diferentes defensas de otros opositores que ya han sacado plaza, que comunican muy bien, y vais a sacar muchas ideas de metáforas y los conductores, de ejemplos, de reflexiones potentes para que os recuerden. Nos vemos mañana.